respecto al juicio ejecutivo en la vía de apremio. Muy bien, tenemos entonces el juicio ejecutivo en la vía de apremio. Y que, como ustedes ya saben, o no sé si ustedes ya recibieron, ¿verdad? Si están por recibir el juicio ejecutivo, pero realmente el juicio ejecutivo lo que se pretende es ejecutar, ¿verdad? Como la misma palabra lo indica, ejecutar alguna obligación que haya quedado plasmada, ¿verdad? En un documento. Y el juicio ejecutivo en la vía de apremio, pues tiene distintos títulos, ¿verdad? Títulos ejecutivos que se pueden aplicar o ejecutar en esta vía. Después vamos a ver la vía ejecutiva común y vamos a ver la diferencia, ¿verdad?, de los títulos que se pueden ejecutar en cada uno de los juicios que el Código Procesal Civil y Mercantil establece. En cuanto a la vía de apremio, ¿verdad?, vamos a tener aquellos títulos ejecutivos que contengan una obligación de pagar una cantidad de dinero líquida y exigible. Estas son tres situaciones características, presupuestos o requisitos, si ustedes quieren, ¿verdad?, que tienen que estar presentes en este título, ¿verdad? Que se trate de dinero líquido y exigible. O sea, existe ahí el compromiso de pagar una cantidad líquida y exigible en el título ejecutivo que vamos nosotros a ejecutar. Tenemos que tener también presentes, ¿verdad?, que la ley señala la vigencia de estos títulos ejecutivos y el título ejecutivo perdería su eficacia en 5 años cuando se trata de obligaciones simples y en 10 años cuando se trata con obligaciones que contengan también prenda o hipoteca, ¿verdad?, que estén acompañadas de una de estas dos instituciones, ya sea la prenda o la hipoteca. Entonces, tenemos que tener nosotros cuidado acá de que el título no haya vencido, ¿verdad? Que el tiempo para poder reclamar la exigencia de ese título no haya transcurrido, porque entonces nos van a interponer una excepción, ¿verdad?, de prescripción y ahí terminaría el juicio, ¿verdad? Porque la ley sí señala los plazos claros para poder reclamar o ejecutar este título y de ello la obligación de dinero líquida y exigible. Entonces tenemos muy claro, ¿verdad?, que en la vía de apremio, ejecución en la vía de apremio, tenemos que contar con una obligación que esté establecida o pactada en un título, es decir, por escrito. Existe la obligación de pagar una cantidad de dinero líquida y exigible. Y de plazo vencido también, ¿verdad? Porque este es un requisito también que es necesario porque digamos que en el título se fijó que se iba a pagar este dinero en 1 año. Sin embargo, el año transcurrió y no se cumplió. Entonces, eso nos da la facultad para poder exigir el cumplimiento de este título mediante la vía de apremio. Vamos a ver entonces qué títulos podemos ejecutar en la vía de apremio, porque no todos los títulos que contengan estas tres situaciones podrían ser ejecutables acá, ¿verdad? Entonces la ley da todos los documentos, ¿verdad?, de conformidad con el artículo 294 del Código Procesal Civil y Mercantil. Es ahí donde está establecido, ¿verdad?, estos tres presupuestos y es ahí donde están enlistados del numeral primero al numeral séptimo todos los títulos ejecutivos que yo puedo reclamar en la vía de apremio.
Y en primer lugar están las sentencias, ¿verdad? Cuando ya existe una sentencia firme en donde existe la obligación de pagar una cantidad de dinero líquida y exigible, la vamos a ejecutar en la vía de apremio. También la ley establece que se puede ejecutar en la vía de apremio un laudo arbitral. Esto quiere decir que al concluir con un juicio arbitral, ¿verdad? La resolución que se dicte ahí, que se llama laudo arbitral, se puede ejecutar en la vía de apremio. Los créditos hipotecarios, ¿verdad? Estas ya son documentos del banco, ¿verdad? Que tienen definitivamente una obligación de pagar una cantidad líquida y exigible. Créditos hipotecarios, ¿verdad? Porque regularmente se hace un préstamo, ¿verdad? En el banco y lo que se da de garantía es una hipoteca. Entonces se puede muy bien cobrar a través de la vía ejecutiva, ¿verdad? Esto se da mucho en los bancos por las compras, ¿verdad? De propiedades, de casas, de residenciales. Ahí se da mucho. También vamos a ejecutar en esta vía los bonos o cédulas hipotecarias y sus cupones, que también tienen relación, ¿verdad? Con los negocios que se hacen de los bancos cuando estos prestan, ¿verdad? El dinero para poder comprar una residencia. Y estos son casi que documentos solo mercantiles, ¿verdad? Entonces, ustedes ya conocerán en mercantil, ¿verdad? Ya les han de haber dado todo esto, este conocimiento teórico de los bonos, las cédulas hipotecarias, los cupones y todos esos documentos mercantiles. También los créditos prendarios, ¿verdad? Al igual que los créditos hipotecarios, esto quiere decir que hay un crédito que está grabado con una hipoteca y el crédito prendario está grabado o asegurado, por decirles así, con una prenda. Las transacciones celebradas en escritura pública. Aquí son todo tipo de transacciones que las partes, ¿verdad? Extrajudicialmente, es decir, con el auxilio de un notario, vienen a transar, ¿verdad? Y consignan en una escritura pública esa transacción. Es decir, yo me comprometo a, hay un préstamo, ¿verdad? De dinero, pero no se quedó escrito o no hay ningún documento, entonces lo que se hace es que se transa, ¿verdad? Es como un reconocimiento de deuda también, ¿verdad? Podría establecerse ahí que X persona sí tiene una deuda, fijar la cantidad líquida y exigible, ¿verdad? A favor de la otra persona para que esto sea una transacción. O lo que se da mucho también es cuando ya se entabla un juicio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, se inicia una demanda de reclamación de pensión alimenticia. Entonces vienen las partes y en una escritura pública transan, ¿verdad? Que las pensiones alimenticias se las va a proporcionar, pero que ella desista de ese juicio. El ejemplo no es tan bueno porque en materia de familia y cuestiones de alimentos, pues no se podría desistir, digamos, de esta demanda porque no se pueden renunciar a derechos de menores de edad. Si son niños, no podría existir un desistimiento. El juicio quedaría, digamos, parado y estancado, ¿verdad? Y al final se archivaría, pero la transacción se da cuando las partes voluntariamente deciden resolver, digamos, la controversia en una escritura pública. Entonces, si hay una transacción, se desiste del otro juicio, pero la transacción se convierte en un título ejecutivo que se puede ejecutar en la vía de apremio, ¿verdad? Entonces debemos de tener mucho cuidado también cuando celebremos la transacción, de que exista, se fije la cantidad de dinero en forma clara, precisa, líquida y exigible. Y acá viene a colación también lo que yo les comentaba, ¿verdad? Cuando les platicaba yo de los alimentos. Y alguien hacía la consulta, me recuerdo, de que cómo se podía
fijar los alimentos, si se podía fijar en una cantidad o si podía ser en especie. Les platicaba yo que a pesar de que la ley nos da la facultad que los alimentos sean fijados en especie, lo más recomendable tiene que ser en dinero. Y aunque las personas, a veces se molestan los abogados, ¿verdad? Porque dicen, pero si ahí está claro, por ejemplo, en los demandas de divorcio, se molestan porque uno rechace la demanda porque no es claro la fijación de pensión alimenticia, porque ellos dicen, por ejemplo, bueno, le voy a proporcionar 1,000 quetzales mensuales y la educación la voy a pagar directamente al colegio. Los uniformes, los útiles y los zapatos, yo se los voy a comprar. Pero no dicen cuánto van a costar los zapatos, cuándo se los van a comprar. Y entonces aquí, aunque exista una sentencia, ¿cómo la va a ejecutar? ¿Entienden? Porque no existe una cantidad líquida y exigible. Entonces uno como juez le dice no al lugar porque no me está justipreciando los alimentos. Estos gastos de educación no me los está dándoles una cantidad, ¿verdad? No les está dando un valor. Y tiene para que la persona en el futuro pueda ejecutar esta sentencia, tiene que existir una cantidad líquida y exigible. Entonces, es necesario siempre acostumbrarnos, aunque la ley nos da la facultad, entonces diríamos nosotros, bueno, el señor va a pagar la educación totalmente. Él va a ir al colegio y va a pagar la mensualidad, la inscripción, y él va a ir al colegio y va a pagar los uniformes, los útiles, y cada 6 meses le va a comprar un par de zapatos, tenis o zapatos de vestir o para el colegio. Y todo esto va a tener un valor de 2,000 quetzales, por decirles algo. Entonces, es necesario que nosotros le demos un valor, lo justipreciemos, porque eso nos va a servir para que nuestro título ejecutivo, que va a ser la sentencia, tenga la cantidad de dinero líquida y exigible. La gente se molesta, como les digo, pero estas son cuestiones prácticas, eminentemente prácticas, que si ustedes no las consignan, no les van a funcionar. Entonces, usted ya no va a poder ir a una vía ejecutiva en la vía de premio, que es la más rápida, sino que va a tener que acudir a una vía ejecutiva común, que va a tardar mucho más, ¿verdad? Y va a ser mucho más complicado. Y puede existir también que si usted no justiprecia, no les pone un valor o un precio, va a tener que acudir a una ejecución especial de dar, ¿verdad? Porque se comprometieron a dar leche, a dar pañales, a dar uniformes, a dar ropa, a dar zapatos. Entonces se convertiría en una ejecución especial de dar. Y esto complica mucho más las cosas, ¿verdad? Porque entonces tendríamos ahí, digamos, una ejecución en la vía de apremio por los 1,000 quetzales, pero no podíamos tener una ejecución en la vía de apremio por lo que él se comprometió a dar, a entregar, ¿verdad? Estas son cuestiones eminentemente prácticas que, como les digo, pues en la ley solo nos señala las bases, ¿verdad? De cómo hacer, de cómo pedir o de lo que tenemos derecho a exigir, pero no cómo hacerlo, cómo funciona mejor hacerlo. Muy bien. Y por último tenemos el convenio celebrado en juicio, ¿verdad? Entonces, esto hace referencia también, el mejor ejemplo son los convenios cuando yo les platicaba del juicio ordinario, del juicio oral, cuando nosotros hacemos uso de la conciliación. Cuando nosotros llegamos a una conciliación en el juicio, el juez aprueba esta conciliación y ese convenio se convierte en un título ejecutivo que vamos a ejecutar en la vía de apremio. Y ahí radica entonces la importancia también, miren, de la conciliación, porque queda establecida un convenio que vamos a ejecutar si no se cumple, ¿verdad? Posteriormente en la vía de apremio. ¿Alguna duda hasta acá? Licenciada, Sí. en relación a eso de la transacción celebrada en escritura pública, por lo que usted explicaba, quiere decir que no hay nada que, bueno, no sé cómo poder explicarle,
que pueda ser, o sea, que tenga una línea a seguimiento, sino que muchas veces va a funcionar en base a criterio. Sí, en base a criterio y en base a la buena voluntad de las partes también, ¿verdad? Porque ya el juicio está iniciado, digamos, ¿verdad? Entonces lo que hace la gente siempre es transar. Extrajudicialmente van y dicen, mira, no, pongámonos de acuerdo y hacen otro documento, ¿verdad? Entonces ese otro documento de todos modos le va a servir a usted para ejecutarlo, ¿verdad? Porque tiene razón de ser también, porque si no, digamos, el juicio usted perdería, ¿verdad? Quedaría, ya no siguió usted el juicio, se archiva, pero la transacción se convierte automáticamente en un título ejecutivo. En familia le decía yo que queda a criterio, porque en familia hay un artículo que impide que se pueda transar en cuestiones que van a afectar a menores de edad. Entonces ahí no podría desistirse del juicio, digamos, porque lo que pasa es que en la práctica la transacción la utilizan casi siempre para evitar este juicio, para el juicio que ya está entablado. Entonces vienen ellos y transan, presentan la transacción y el desistimiento con base a la transacción, y ahí finaliza el juicio, ¿verdad? Entonces, disculpe, ¿qué fundamento legal podríamos mencionar aquí? ¿cuál? Fundamento legal, en eso es la transacción. Sería el 294 del Código Procesal Civil y Mercantil. Sí, este es el título ejecutivo de la transacción, ¿verdad? O sea que el 294 nos está diciendo en el numeral sexto que la transacción es un título ejecutivo. Pero el fundamento para celebrar una transacción, eso ya no está especificado, ¿verdad? En la ley, eso no hay qué requisitos debe tener. Eso sería, nos iríamos al notariado, ¿verdad? En donde la escritura pública tiene que llenar los requisitos que establece el código notariado, ¿verdad? Y tenemos que tener ahí claro muy bien qué es lo que vamos a transar para que podamos usar esa transacción para finalizar el juicio que está entablado, ¿verdad? O si por el contrario también hay varias controversias que tenemos, ¿verdad? Y no hay iniciado un juicio, pero nosotros en la vida mercantil, digamos, tenemos varias relaciones mercantiles que nosotros necesitamos dejarlas establecidas en una escritura pública, en un documento. Entonces, lo más aconsejable es que se realice una transacción, porque al final esta transacción le va a servir también para evitarse esos juicios futuros, porque entonces, digamos, si se entabla un juicio, se presenta la escritura de transacción en donde se indica, mire, esto ya está resuelto acá, ¿verdad? Pero no hay, digamos, unos requisitos que deba llenarse. Depende de lo que se va a transar y de lo que se va a consignar en esa escritura, ¿verdad? Gracias, licenciada. Licenciada, buenos días. Buenos días. Fíjese que nosotros acabamos de terminar el 7º semestre y todavía no hemos visto este juicio ejecutivo en la vida de apremio. Pero según lo que yo entendí de su explicación, y le agradezco porque la verdad que usted explica muy bien y tiene esa buena voluntad de podernos aclarar las dudas que nosotros tenemos de muy buena forma, ¿verdad? Entonces, yo entendí que aquí nosotros tenemos que tener documentos, ¿verdad? Documentos que hayamos tenido, por ejemplo, si es una tarjeta de crédito, pues ese contrato, ¿verdad? Ese contrato donde firmamos o firmó el cliente de la tarjeta que no pagó para hacerla en el juicio, llevarla por este juicio ejecutivo. Igual en una hipoteca, esa escritura que quedó grabada, que quedó el primer testimonio en el poder del banco y la gente no pagó, pues se ejecuta esa hipoteca. Ahora, mi duda es, en este juicio ejecutivo, como la persona, la acreedora del documento, ¿verdad? La que tiene garantía del documento, es un juicio unilateral que se lleva. O sea, la otra parte no le dan audiencia aquí y se ejecuta. Yo le pregunto esto porque yo he visto algunos casos donde cuando las personas ven, ya tienen sueldos embargados, ¿verdad? Por tarjetas de crédito y ni se han enterado, ¿verdad? Entonces no sé cómo se trabaja en este juicio,
se le notifica a la otra parte, o como ya tengo el documento prendario y no cumplió con la obligación, lo ejecuto ante el juez sin tomar en cuenta la otra parte. Solo esa es mi duda y no sé si entendí bien esta parte. Gracias, Norma. Lo que dice Norma, pues a mí me da la pauta, ¿verdad? Yo le agradezco a ella su apreciación para mi persona. Y también entiendo que hay varios de ustedes que no han tratado esto. Entonces, acá sí se complica un poquito que ustedes puedan entender. Entonces, voy a tratar de explicarles qué es un título ejecutivo, ¿verdad? Porque esto ya no tendría que ser a cargo mío, pero como ustedes todavía no tienen la base realmente de este conocimiento, porque Norma tiene toda la razón. Efectivamente, para entablar una vía de apremio, para reclamar una obligación en un juicio en la vía de apremio, tenemos que contar con un documento. Y estos son todos los documentos, ¿verdad? Que son títulos ejecutivos. Necesariamente tenemos que tener un título ejecutivo, y el título ejecutivo es un documento que reúne una serie de requisitos, ¿verdad? Que la ley señala, ¿verdad? Si estamos hablando de una transacción, tendrá que ser en una escritura pública y tiene que contener todos los requisitos de una escritura pública. No podemos hacer una transacción, por ejemplo, en un documento privado. Tendría que ser en escritura pública porque así lo exige la ley, para que se convierta en un título ejecutivo que pueda ejecutarse o reclamarse en la vía de apremio, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de títulos ejecutivos, hablamos de documentos que contienen una cantidad líquida y exigible y que pueden ser todos estos, ¿verdad? Todos los que el 294 señala. Entonces, otro de los aspectos importantes es que ella decía, entonces, necesitamos, por ejemplo, lo que ella platicaba de la tarjeta de crédito. Sí, aquí en esto de créditos hipotecarios, bonos, cédulas hipotecarias y sus cupones, créditos prendarios, les decía yo que estos son documentos mercantiles y que regularmente es el banco el que tiene estos documentos, ¿verdad? Porque usted va a un banco y compra una casa, el banco le da un crédito hipotecario porque está respaldado, asegurado, ¿verdad? O grabado con una hipoteca. Quiere decir que si usted no paga las cuotas de la casa y el banco le sigue, le pone mora, etcétera, y al final el banco dice no va a pagar, pero el banco nunca pierde, ¿verdad? Lamentablemente. Entonces lo que hacen es iniciar un juicio ejecutivo en la vía de premio. Y en cuanto a que usted dice que no se les notifica a las personas, sí se les notifica. Se les tiene que notificar. Pero recuerden ustedes que aquí en este juicio y en todos los juicios, ¿verdad? Caben las medidas precautorias que hablamos creo que fue en la primera clase, el juicio precautorio, ¿verdad? Las medidas de garantía, como el arraigo, como el embargo, ¿verdad? La anotación de demanda y todas aquellas que vimos para asegurar las resultados del juicio. Entonces aquí también cabe, y lo que sucede es que inmediatamente cuando usted entabla esta demanda de juicio ejecutivo en la vía de apremio, también solicita, ¿verdad? Que se embargue la propiedad de la persona demandada, que se anote la demanda, porque estamos quizá hablando de una propiedad. Mire, cuando es un crédito hipotecario, solicitamos la anotación de la demanda, el embargo de las cuentas, ¿verdad? De banco, porque aquí sí no sería tanto el embargo del salario, sino que sería más el embargo de cuentas bancarias. Entonces lo que sucede es que la persona cuando se entera de que tiene una demanda, ya está embargado, ¿verdad? Porque es una medida precautoria que va acompañada con esta sentencia, y como lo que estamos reclamando es una cantidad de dinero líquida exigible, necesitamos como primer punto embargar, ¿verdad? Para bloquear a esta persona y obligarla a que pague lo que él se comprometió a pagar en el documento que se denomina título ejecutivo. Entonces, por eso es que la persona al enterarse ya se entera cuando ya está embargado, ¿verdad? Su
sus cuentas bancarias, e incluso si el juez lo considera pertinente, también el embargo de salario, ¿verdad? Dependiendo de lo que se está reclamando, de lo que se está ejecutando, de la obligación que él dejó de cumplir. Si, por ejemplo, la sentencia se refiere a alimentos, definitivamente va a ordenarse el embargo de su salario, ¿verdad? Porque son alimentos los que se están reclamando. Entonces ahí caben cualquier tipo de medidas precautorias. El arraigo, incluso la anotación de demanda, o sea, ahí caben cualquiera porque como es tan sensible, lo que se está reclamando son alimentos, ¿verdad? Está en juego la salud, la vida de los niños y entonces cabería cualquier tipo de medida precautoria. Y en los otros, pues ya se va a determinar, ¿verdad? Dependiendo de cada título que vamos a ejecutar, ahí podría caber cualquier tipo también de medidas precautorias para asegurar, ¿verdad? Que esta deuda que se tiene acá se cumpla, se pague, ¿verdad? Eso es lo que se pretende en la vía ejecutiva. Pagar lo que se debe, eso es realmente, ¿verdad? Existe una deuda ahí y no se cumplió, pasó el plazo, entonces yo lo que quiero es que me lo pague. Y ya cuando va al juicio, pues va a pagar con todo intereses, ¿verdad? Y costas y etcétera. Muy bien, entonces no sé si está satisfecha con la respuesta. Sí, muchas gracias por explicar, licenciada. La verdad es que le surgen a uno dudas, como les repetía, porque no hemos visto el tema. Pero Sí, tienes razón. lo que ahora quería preguntar es que cuando el juez ejecuta, ¿verdad? Porque como usted mismo decía, ¿verdad? Se embargó, se puso alguna medida precautoria. Por ejemplo, si fuera el sueldo, donde trabaja la persona, le están reteniendo esa cantidad. Y en algún momento el juez va, cuando él declara viable este juicio y da la sentencia, ordena que ese dinero que está retenido se le pague a la persona que ejecutó la acción. Entonces, pero mi duda aquí era, ¿le dan audiencia a la otra parte, a la que están demandando o no? No, porque recuérdense que aquí es lo mismo, las medidas precautorias. Las medidas precautorias se dictan inaudita parte, sin escuchar a la otra parte. O sea, yo no le pregunto, mire, ¿será que usted quiere que le embargue? Yo le tengo que embargar. Porque Sí, yo le pregunto en el juicio, cuando se lleva el juicio ejecutivo en la vida de premio, ¿está presente la otra parte o no? No, ¿verdad? sí, tiene que estar, Sí. sí. En todos los juicios va a estar presente, pero lo que pasa es que como hay medidas precautorias, esas sí no se les da audiencia. Esas son de inmediato. Entonces, usted tiene razón, porque cabe la posibilidad que a él ya le estén reteniendo su salario, pero él no le han notificado de la ejecución. ¿Verdad? Tiene toda la razón, porque la medida precautoria es primero y después ya se le notifica que tiene un juicio, que tiene una demanda entablada en su contra. ¿Verdad? Porque si le notificamos antes, saca todo el dinero del banco, se va del país y ya no lo aseguramos, ¿verdad? Que él vaya a cumplir lo que él se comprometió a cumplir. En el caso de las tarjetas de crédito de los bancos, ahí es otro punto de vista, ¿verdad? Porque ellos nunca pierden, o sea, ellos ahí tendrían incluso las tarjetas de crédito, hay tantas prohibiciones, tantas irregularidades. Acaba de salir un acuerdo que si yo por aquí lo tengo, se los voy a pasar a Aarón para que él se los pueda compartir. Un acuerdo o un decreto, creo que es, del Congreso, en donde se prohíbe a los bancos o a las tarjetas de crédito, porque ese es otro problema, ¿verdad? Usted va al banco porque usted contrató todo con el banco, pero sucede que después cuando usted reclama alguna cuestión de la tarjeta, el banco no tiene nada que ver. Entonces el banco le dice, es que nosotros, tiene que ir a la tarjeta de crédito. Pero si son la misma cosa, va disfrazada de otra cosa. Entonces, el decreto lo que hace es que indica que es prohibido el cobro abusivo, ¿verdad? O acoso de cobro, porque los de las tarjetas de crédito son unos abusivos. Usted tal vez, están va a ofrecerle a uno los préstamos, ¿verdad? Y va a demandarle correos y llamarlo y todo.
y le damos un crédito y tiene eso, pero cuando le cobran a usted, enferman a su mamá, a sus familiares, porque ellos no sé cómo hacen, pero descubren los teléfonos de todo el mundo y empiezan a llamar, a acosar a la gente. Hay gente que hasta se ha matado, ¿verdad? Porque obviamente si la gente tiene necesidad y si alguien le ofrece dinero, lo va a tomar. El problema es que usted presta 5,000 quetzales y cuando siente usted ya debe 50,000 quetzales. Y es una serie de situaciones bien abusivas de parte de los bancos, ¿verdad? Entonces, ese decreto acaba de salir por el cobro de esto abusivo, ¿verdad? De los préstamos que ellos hacen. Pero, insisto, si se presenta el deudor, digamos, o el ejecutado, sí tiene derecho, ¿verdad? Tiene audiencia, tiene el derecho de excepcionar y todo, que vamos a ver más adelante. Por ejemplo, aquí, miren, entonces ya viene acá y vamos con la solicitud. Y ustedes ya saben, ¿verdad? Que la solicitud es la demanda, es el escrito inicial que debe contener todos los requisitos que la ley establece. Y acompañado a la demanda vamos a presentar las sentencias y laudos arbitrales, ¿verdad? O cualquier documento o título ejecutivo que ya vimos, tenemos que acompañarlo con la primera solicitud, ¿verdad? Entonces aquí es donde empezamos a hacer nuestro memorial de demanda, vamos a conocer todos los requisitos de identificación que están en el artículo 61, ¿verdad? Como ustedes ya saben, del procesal civil. Y vamos a relatarle también al juez, ¿verdad? Los hechos. Vamos a contarle al juez aquí que tenemos una sentencia en donde se fijó, ¿verdad? Una obligación de pagar una cantidad líquida exigible, o que tenemos un laudo arbitral, o que tenemos una transacción, o que tenemos un título hipotecario, ¿verdad? Un crédito hipotecario, etcétera. Aquí le vamos a contar al juez qué es lo que queremos en la solicitud. Y le vamos a pedir la reclamación de esta cantidad líquida exigible. En el caso de las sentencias y laudos arbitrales, el juicio ejecutivo en la vía de apremio se puede entablar en el mismo expediente o con la certificación del fallo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, nosotros, o la persona, ¿verdad? El interesado ya no tiene la sentencia porque cuando se la notificaron en una copia, ¿verdad? Y esa era su notificación, pero la ley exige que usted tenga que presentar una certificación de la sentencia. Pero la ley le da la pauta a que acá no tenga que solicitar usted una certificación, sino que la pueda entablar en el mismo juicio en donde se dictó esta sentencia. Si fue en un juicio, por ejemplo, en un juicio oral de alimentos, ahí la plantea. Con ese número de expediente puede plantear su juicio ejecutivo en la vía de apremio. Si fue en un juicio arbitral, ahí mismo, con ese número, puede plantear. ¿Verdad? No sé si me explico. Aquí mismo se puede, no necesita usted ir a traer el documento o buscar a ver dónde tiene su título ejecutivo, sino que en el mismo, con el número del expediente que se resolvió el juicio oral, ahí mismo lo puede plantear, porque hay una sentencia, ¿verdad? Sí, y esta sentencia entonces ya está en el expediente, ya no necesita usted ir a pedir una certificación y que se va a tardar. Entonces lo que se hace es que en el memorial usted le cuenta al juez, en los hechos, que con fecha tal, en el juicio número 1000 del año 2016, se dictó sentencia en la cual se ordenó, ¿verdad?, que el señor fulanito de tal pagaría 1,000 quetzales de pensión alimenticia y ha incumplido con el pago de esa pensión alimenticia desde el mes de enero del 2016 a el mes en que estamos, ¿verdad? En el mes de junio del año 2021. Aquí lo que sí tiene que hacerse es en los hechos muy cuidadosos, ¿sí? Porque tenemos que darle al juez
qué meses estamos reclamando y por qué cantidad. Entonces tenemos que indicarle, así como yo les decía, ¿verdad? Desde el mes de enero del 2016 al mes de junio del 2021, lo que hace un total de, por decirles, 20,000 quetzales. Tenemos que ser muy cautelosos porque aquí sí estamos hablando de cuestiones contables, ¿verdad? De dinero. Entonces ahí sí tenemos que cuadrar, digamos, las cantidades y las fechas. Tenemos que ser cuidadosos, porque si alguna de estas no coincide, no va a poder reclamarse, ¿verdad? O no va, o le abrimos la puerta a la parte demandada para que él pueda interponer alguna excepción, ¿verdad? Y entonces perjudicamos realmente a nuestro cliente si no somos cuidadosos con las cantidades. Ahí sí tenemos que dar fechas exactas, cantidades exactas. Y ahí vuelvo nuevamente, en el caso de las cuestiones cuando no las fijamos claramente, cuando no consignamos una cantidad clara, o por ejemplo, cuando las personas ponen ahí que el señor le va a pagar 2,000 quetzales al mes de pensión alimenticia a sus hijos, pero son 3 hijos. Entonces esos 2,000 quetzales los dividimos entre 3 y a veces dan dígito, ¿da? Por decirles un ejemplo, 300 quetzales con 33 centavos. Entonces ahí se nos complica porque a veces puede ser que cuando queremos ejecutar esta sentencia, solo la queremos ejecutar por 2 niños, digamos, y por otro no. Entonces, esto se complica. Por eso tienen que ser cantidades claras, cantidades, digamos, redondas, ¿verdad? Que cuadren al momento de poder reclamar esto, para no tener estos inconvenientes posteriormente al ejecutar el título. Y les decía, ¿verdad?, que es en el mismo expediente, quiere decir que en el mismo juicio nosotros le decimos al juez el número de proceso y ahí se entabla. Y también tenemos la facultad de que si no queremos que sea en el mismo juicio, lo podemos entablar en un juicio nuevo, mediante la certificación de la sentencia o el laudo arbitral. Eso queda a discreción de cada persona. Si yo quiero, no me complico la vida y lo hago en el mismo expediente, en el mismo número de juicio, porque el juicio ya concluyó, ¿verdad? Pero ahí mismo lo que hace el juez es, si el expediente estaba en el archivo, lo manda a traer del archivo y con base a esa sentencia procede a iniciar el juicio ejecutivo en la vía de apremio. ¿No hay ninguna duda en cuanto a esto? Muy bien. Entonces, ¿qué excepciones pueden plantearse en la vía de apremio? Aquí es muy especial, ¿verdad? Porque acá solo vamos a poder entablar las excepciones, o la ley establece, ¿verdad?, que únicamente las nacidas con posterioridad a la sentencia o al laudo arbitral, es decir, las que nazcan, las que nazcan después de que la sentencia esté firme, después de que el laudo arbitral esté firme. Esas excepciones son las que podemos nosotros interponer, porque es para atacar el título ejecutivo que estamos ejecutando. ¿En qué plazo debemos interponer las excepciones? Dentro del tercer día de notificada la ejecución, ¿verdad? Al momento que el ejecutado o parte demandada, para que ustedes no se me confundan, ¿verdad? Después de que él ha sido notificado, entonces tiene 3 días para interponer las excepciones que hayan nacido después de la sentencia. Y solo son admitidas las excepciones que destruyan la eficacia del título y que se fundamenten en prueba documental, ¿verdad? Vemos lo especial de estas excepciones. Vemos que no son nominadas porque la ley no está diciendo qué tipo de excepciones planteamos, sino la ley dice las que hayan nacido después de la sentencia del laudo, las que ataquen el fondo del título, ¿verdad?
y que sean documentales. Tienen que ser pruebas documentales. Entonces, por ejemplo, acá podría ser el recibo, digamos, o la boleta de depósito de que el actor o el ejecutado diga, mire, señor juez, yo ya pagué. Entonces, lo que se hace ahí, se hace una excepción, se interpone una excepción, por ejemplo, de pago parcial. ¿Verdad? Mire, yo no le debo todos esos 20,000 que me está reclamando. Yo lo que le debo son 10,000 quetzales, porque aquí están mis boletas de depósitos del banco, en donde yo puedo comprobar que yo ya le pagué a ella 10,000 quetzales. Y lo que le debo, no voy a decir lo que le debo, ¿verdad? Yo ya le pagué 10,000 quetzales. Por lo tanto, esos 20,000 no le debo. Entonces, ese sería un buen ejemplo de esta situación, ¿verdad? Otra excepción podría ser la que yo les contaba de que el título ya venció, ¿verdad? Ya transcurrieron los 10 días o 5 días que tenía vigencia. Y se puede, entonces, mire, señor juez, el título está vencido, ¿verdad? Y le acompaña el título donde claramente está la fecha, ¿verdad? Porque como la ley dice que tengo que acompañar un documento, es el mismo título donde se establece que ya está vencido. ¿En qué vía se resuelven estas excepciones? Aquí se resuelven en la vía incidental, de conformidad con la ley del organismo judicial, ¿verdad? Entonces ahí no hay ninguna variante, es el mismo trámite incidental que ya conocemos. Lo especial es el tipo de excepciones, ¿verdad? Que son ignominadas, que tienen que atacar el fondo del título y que tienen que ser demostradas con un documento. ¿Alguna duda? Licenciada, buenos días, le saluda Wendy. Sí, Wendy. Cuando usted nos indica que son innominadas, esto quiere decir que para interponerlas, nosotros tenemos, digo nosotros si estamos ahí sí que ejerciendo la carrera, nosotros tendríamos que ponerle el nombre de la excepción para interponerla ante este juicio ejecutivo. Así es. Así es, definitivamente son ustedes, ¿verdad? Cuando ya los clientes los busquen, los que les van a dar un nombre técnico. Y eso es importante, ¿verdad, Wendy? Porque tampoco le puedo poner cualquier nombre así al azar, sino que tiene que ser el abogado el que le dé el nombre, un nombre bonito, digamos, técnico, con palabras así bonitas, ¿verdad? No, porque si no, el señor le va a decir, mire, yo ya pagué, excepción de que él ya pagó, o sea, no, ¿verdad? Entonces, le vamos a decir excepción de pago parcial, es lo que más se usa, ¿verdad? Sí, pues de acuerdo a lo que se refiera lo que se va a atacar, a atacar, exacto. Ok, muchas gracias, licenciada. Para servirle. ¿Alguna otra duda? Ay, perdonen que siempre amanezco yo con la garganta como apretada, mal. Ha de ser la lluvia, ¿verdad? Licenciada, buen día. Con una consulta, cuando se trata de sentencias y laudos arbitrales dentro del apartado de medios de prueba, tendríamos que, si estamos hablando del mismo juicio, tendríamos que poner que ya obran autos, tendríamos que poner esa palabra para que el juez lo pueda conocer, ¿verdad? Exactamente. Ajá. A más del número de expediente tiene que decir usted que ya obra en autos, ¿verdad? Porque fue dictado en ese juicio, en ese número de juicio. Entonces se tiene que indicar el cual ya obra en autos. Lo contrario sucede cuando planteamos en otro juicio, porque ahí sí tenemos que acompañar el título, ¿verdad? La certificación, porque si no lo rechazan. Ha sucedido que de repente a mí se me olvida y pongo una copia dentro del memorial inicial y lo han rechazado por ese punto, ¿verdad? Así es. Eso es importante, ¿verdad? Y a veces también se molestan los abogados, ¿verdad? Porque se les rechaza, pero de conformidad con la ley del organismo judicial, solo el secretario puede emitir las certificaciones. ¿Y saben qué otra cosa hacen en la práctica los abogados? Es hacer una fotocopia autenticada de una sentencia.
qué delicado, porque a veces, como les digo, les reitero, las notificaciones de la sentencia regularmente no van firmadas, porque como ahora todo es por el sistema, entonces lo que se hace es se le manda una copia de la sentencia para notificarle, pero en realidad, y tampoco lleva, ¿verdad?, la razón de certificación del secretario. Entonces, el título ejecutivo en este caso, cuando es de sentencia, tiene que ser la certificación de la sentencia emitida por el secretario del juzgado o en su defecto por testigos de asistencia cuando firma el juez, ¿verdad? Entonces, esto es importante. Por eso puede ser motivo de rechazo, porque al calificar el título, el juez va a determinar que ese título no es o no reúne los requisitos del título ejecutivo. Si es una escritura pública, también. ¿Qué vamos a presentar? No puede usted presentar la escritura pública como tal, ¿verdad? Porque esa es del notario. El notario la tiene en el protocolo y lo que le extiende a usted es un testimonio. Perfecto. Entonces, estas son cuestiones importantes y como dice usted, no puedo darle una fotocopia porque la fotocopia no tiene el mismo valor de un título ejecutivo. Eso es solo una fotocopia simple. Le podría servir a usted en otro juicio para medio de prueba, arriesgándose usted, porque esa es otra cosa, ¿verdad? Las personas, como dicen, y incluso ahorita tengo yo un recurso revocatoria que me sorprende porque son abogados que uno conoce y que saben, pues, pero siempre quieren ellos imponerse, ¿verdad? Ante las situaciones porque no quieren dar su brazo a torcer ante sus clientes. Porque dice que uno ya sabe, ¿verdad? Que uno ya conoce, que por lo tanto así tenía que haberse resuelto, pero no es cierto. Porque aunque la ley le diga a usted que se permite proponer como medios de prueba fotografías, documentos, etcétera, y aunque la Corte de Constitucionalidad ya existan fallos que le indiquen a usted que se pueden recibir cualquier tipo de documentos, es cierto, los puedo recibir, usted los puede ofrecer como prueba, pero al momento de valorar la prueba, el juez ¿cómo la va a valorar? Fotocopia de tal cosa. ¿Verdad? Uno se arriesga y lo valora, pero imagínese si la otra parte se lo redarguee de nulidad o le presenta algún impedimento o se opone a esa prueba, tiene toda la razón y se la va a votar. ¿Verdad? Se va a quedar sin su medio de prueba por haberla presentado en fotocopia. Porque usted mismo al presentar fotocopia le está dando a la otra parte la posibilidad de que él lo ataque por eso. Y lo va a lograr, ¿verdad? Porque realmente ese no es en sí el medio de prueba. Se puede ofrecer y se puede admitir así, pero ya en el momento de la proposición usted tendría que ofrecer el documento original. Y si no se puede, dice la ley, tiene que decir en dónde está el documento. Pero en el presente caso, sí tiene que ser el título ejecutivo que reúna todos los requisitos para que usted no le vayan a rechazar, ¿verdad? O, por ejemplo, si le damos trámite y era una fotocopia, ¿qué le dimos a la otra parte? La posibilidad que interponga la excepción, ¿verdad? Y que ataque el título, porque ese no es el título. Y puede ser que algunos jueces por error le den trámite y lo que hacen nada más es entorpecer el juicio, porque cuando se dé cuenta el ejecutado o la parte demandada, va a atacar ese título, ¿verdad? Ese sería otro ejemplo de excepción que también puede suceder. ¿Alguna otra duda? Muy bien. Como les comentaba, la demanda, ¿verdad? La demanda, al ser presentada con todos los requisitos y al acompañar el título, pues lo primero que tiene que hacer el juez es verificar que se cumplan con todos los requisitos formales y generales de toda demanda y va a proceder a calificar el título, a revisar realmente que el título sea, en primer lugar, los que exige el 294 y en segundo lugar, que el título contenga una cantidad líquida y exigible. En tercer lugar, que el título sea efectivamente un título ejecutivo.
lo que platicábamos, ¿verdad? Que sea una certificación de la sentencia emitida por el secretario, que sea el original, ¿verdad? Si es un documento privado, que sea efectivamente el crédito hipotecario que el banco ha extendido, por ejemplo, ¿verdad? Y también que no haya concurrido o vencido el plazo, porque el juez tiene la obligación de calificarlo, y calificar, ¿qué quiere decir? Revisar que todo esté bien. Porque si él le da trámite a un título que ya ha vencido, es innecesario, el otro va a interponer una excepción y va a votar el juicio. O si no se da cuenta él, podría también tal vez en algún momento dictarse una resolución en donde el juez podría tener implicaciones legales, ¿verdad? Por descuido. Muy bien. Una vez calificado el título y se determina que la demanda reúne todos los requisitos que la ley establece para poderle admitir a su trámite, el juez libra mandamiento de ejecución y embargo de bienes, dice la ley. En la práctica lo que se hace es, se tiene por recibida la demanda tal y tal, ¿verdad? Por acompañado del título ejecutivo y se ordena, ¿verdad? El mandamiento de ejecución. La ley dice que se tiene que nombrar a un ejecutor. Lo que comúnmente se hace es que es el notificador el que tiene ese nombramiento, o cuando las personas piden que sea a través de notario, pues es el notario notificador el que va a ir a ejecutar, ¿verdad? Eso. ¿Qué quiere decir esto de mandamiento de ejecución? Aquí es lo que Norma platicaba, ¿verdad? ¿Se le da audiencia o no? Claro que sí, él ahorita está sabido de que hay una demanda y al mismo tiempo que se le notifica, se le dice, señor, ahorita le requiero de pago por tal y tal cantidad, ¿verdad? Al momento de que se libre el mandamiento. Y si hay prenda o hipoteca, no hay requerimiento, se señala día y hora para el remate. Esto quiere decir que si este señor, cuando le dijimos, mire, usted tiene una demanda en donde le están reclamando que pague usted tal y tal cantidad de dinero, ¿la va a pagar? Si la paga, se la podía pagar a él, ¿verdad? Pero eso nunca sucede. Solo se notifica y ya se realizó el mandamiento, ¿verdad? De la ejecución, en donde se le hizo ver a él que él tiene que pagar esa cantidad de dinero. Aquí tenemos que ser muy cuidadosos porque igual, insisto, como son cuestiones de dinero, cuestiones contables, y los contadores no me negarán, ¿verdad? Que si me equivoco en un número, pues ya eché a perder todo, ya no me va a cuadrar. A veces ha sucedido que los oficiales, pues, al momento de hacer el mandamiento de ejecución, consignan una cantidad distinta y el juez no se percata y el notificador tampoco se percata y van y le requieren de pago a él por una cantidad que no era la que se está reclamando. Sucede, todo sucede en la práctica. Entonces tienen que ser muy cuidadosos, siempre hay que leer y volver a leer. Esa es la única forma en que aprendemos y que evitamos. Y ahora con la tecnología, pues cuesta bastante, a mí me cuesta mucho, ¿verdad? Yo ya no solo por los ojos, sino que porque uno no nació en esa era y es difícil. Y porque lo que se hace, yo al menos lo que hacía era leerlo en la computadora, después lo imprimía, lo volvía a revisar, esperaba un poquito y después volver a leer, pero eso ya no le da tiempo a uno, ¿verdad? Porque pues en los juzgados eso es demasiado trabajo y realmente a uno se le pasan las cosas, o a veces uno lee y no era lo que estaba ahí, pero uno lo leyó, pero ya no se dio cuenta. Entonces yo sí les recomiendo a ustedes, ¿verdad? Que desde el principio, ahora como ustedes usan tanto la tecnología, pues que usen colores también, ¿verdad? Y que vayan sombreando las cosas donde tienen que ir cambiando, porque eso les va a ayudar a ustedes a que digan, ah, no, aquí tengo que cambiar o hacer hincapié en algo, ¿verdad? Entonces es importante que esto sea revisado, ¿verdad? Para no cometer errores, porque ahí echaríamos por la borda el juicio o tendríamos que enmendar el procedimiento, pero ya le avisamos al otro. Y lo que pasa en los juicios ejecutivos en la vía de apremio es que la solución o la estrategia que los abogados recomiendan es que nunca aparezca el demandado, que nunca se le pueda notificar.
¿verdad? Para que, porque si no se la notifica, pues no se le va a poder cobrar. Esa es una mala práctica, ¿verdad? Más cuando son, como les reitero, cuestiones de familia, en donde está en juego la salud, la vida, ¿verdad? De los niños, de ancianos muchas veces. A veces son las mamás o los papás que están pidiendo a los hijos una pensión alimenticia porque ellos los criaron, ellos les dieron todo y ahora ellos como padres necesitan de sus hijos. Pero hay hijos que son muy inhumanos y no les devuelven esa ayuda a sus papás, ¿verdad? Muy bien. Si hay prenda, les decía, o hipoteca, pues no se va a hacer el requerimiento, ¿verdad? Sino que también se hace, a más de hacer el mandamiento de ejecución, lo que también se hace es señalar día y hora para el remate, ¿verdad? A la par de que, mire, págueme. Como no quiere pagar, entonces de una vez yo vengo y le señalo día y hora para el remate, porque esta obligación o este título ejecutivo tiene aparejada una garantía de prenda o de hipoteca, ¿verdad? Entonces ahí está acorralado también, porque no me quiere pagar, bueno, entonces le vamos a quitar la prenda, ¿verdad? Con que usted garantizó esto, o si no, le vamos a quitar, para que ustedes me comprendan, uso estas palabras, ¿verdad? A quitarle, ¿verdad? La propiedad del bien con que usted aseguró este préstamo o este dinero que usted debe. Entonces, inmediatamente se señala día y hora para el remate. Otra cuestión importante acá es el pago por consignación, ¿verdad? Si se consigna dentro del proceso la suma reclamada más un 10% de costas, se levanta el embargo, ¿verdad? Cuando las personas son realmente conscientes de que efectivamente han incumplido, de que efectivamente van a tener que pagarlo porque no hay de otra y lo que sucedió fue X razón, ¿verdad? Entonces, lo que hacen es consignar el pago, fíjense, entonces vienen, van y pagan lo que debían más el 10% de costas procesales, presentan el recibo y ahí termina el juicio. Ahí se acabó. Ahí ya no hay nada más que hacer porque él consignó el pago que se le estaba reclamando, ¿verdad? No lo pagó cuando el notificador o el ejecutante, ¿verdad? O el ejecutor, que es un oficial ejecutor, ¿verdad? El que se denomina. No lo paga en ese momento, pero sí al momento de ser notificado, él es consciente que sí debe y lo que hace es pagar, ¿verdad? En la tesorería, el organismo judicial va y presenta el pago, tiene que ir al juzgado, eso sí, a que le demos un recibo, porque él dice, pero voy a pagar, se le extiende el recibo, lo lleva a la tesorería, hace el pago, devuelve el recibo, y ya con ese recibo finaliza el juicio. Entonces el juez tiene por recibido el pago, le corre audiencia a la parte actora, ¿verdad? Para que ella diga, mire, pagaron, ¿está de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo, me doy por satisfecho, termina el juicio. Ahí termina el juicio, ¿verdad? Cuando se paga la suma reclamada y costas causadas, termina el proceso. Eso es lo que les estaba yo indicando, ¿verdad? Sí, pero al momento de la persona pagar, ella tiene que tramitar obviamente en el juzgado lo que es el documento que la respalda, ¿verdad? De que ya canceló la deuda. Sí, por eso le digo, es un recibo que tenemos, ¿verdad? Que esos recibos ya están en el OJ y tiene que ser a través de ese recibo porque va para la tesorería. O sea, nunca va a ir el pago al juez. Eso sí tienen que ustedes tener cuidado, que los vayan a sorprender porque de todo hay en nuestra Guatemala, desgraciadamente, ¿verdad? Entonces, ni al oficial, ni al secretario, ni al juez. Ese pago tiene que ser a la tesorería del organismo judicial. Entonces, el documento que va a ampararlo es el recibo que se extiende, ¿verdad? Por el juzgado. Ahí se le llena el recibo y todo, él va con ese recibo, paga allá en la tesorería. Cuando ya ha pagado, la tesorería le da copia, regresa al juzgado y entrega la copia. Ese es el documento que él podía comprobar. Por ejemplo, yo me refería al hecho de que la persona puede cancelar la deuda, pero va a seguir embargada. Entonces tiene que solicitar el oficio de levantamiento de medida precautoria en este caso, ¿no? Ah, sí, pero es automático. Es automático. ¿El juicio lo hace después? ¿Cómo?
de oficio lo hace el juez, o la persona tiene que solicitar. Tendría que ser porque al momento en que él paga, para eso es que paga, para que le levanten las medidas precautorias, ¿verdad? Y eso tendría que ser automático por el juez. A veces no se da, ¿verdad? Entonces sí se tiene que solicitar, ¿verdad? Yo voy a pagar y solicito por favor que se levanten las medidas precautorias, ¿verdad? Que se me levante el embargo, que se levante el arraigo, porque ahí ya no tendrían razón de ser estas medidas porque el juicio prácticamente finalizó. Pero usted tiene razón. Eso queda también, desgraciadamente, a veces a criterio de los jueces y algunos que se ponen de brazos cruzados hasta que se los pidan, ¿verdad? Pero ahí están infringiendo la ley porque eso tendría que ser, a mi criterio, automático. O sea, me están diciendo que pagó, yo le retiro las medidas y le doy los oficios a la parte inmediatamente para que él vaya a migración, lo presente y se levante el arraigo. Para que vaya al banco, lo presente y se levante el embargo. Así tendría que funcionar en la práctica. Buenos días. Pero como le digo, hay jueces que hasta piden rogada una certificación, entonces ahí queda criterio, ¿verdad? Y a conciencia de cada persona. ¿Verdad? Hasta hay memes feitos donde dicen que pasan un mes esperando un oficio, ¿verdad? Esto es lamentable porque tendría que ser automático. Yo incluso en la misma audiencia, cuando había conciliación, en la misma audiencia y los oficiales decían, no, el licenciado es que venga mañana, porque va a venir mañana, si hoy levanté yo esto, hoy finalicé, hoy aprobé la conciliación, hoy tengo que firmarle el oficio, ¿verdad? Incluso hubo un caso hasta de un jugador famoso, en donde el juez no quería dar los oficios, los buscaban por todos lados y no lo daban, ¿verdad? Entonces, sí tendría que ser automático a mi criterio, ¿verdad? Y para evitarse ustedes eso, pues solicitarlo inmediatamente por escrito, ¿verdad? Estaba Lisbeth, me está levantando la mano. Sí, buenos días, licenciada. Referente a lo que usted decía de que eso debería ser automático, arraigo o embargo, nosotros con mi esposo tuvimos una experiencia que él fue fiador de una persona, ¿verdad? Y al final, pues, esa persona no terminó pagando y a él le tocó que pagar todo eso. Pero la parte de levantar el arraigo, eso no es automático. O sea, él tuvo que dar las vueltas, ir para agilizar el proceso, porque sí era necesario que él saliera del país por trabajo. Y eso no es automático, licenciada. En la práctica no se da, lamentablemente, ¿verdad? Se tendría que dar, ajá. Ajá. Y una pregunta, licenciada. Eso, lo que usted decía, en relación a pagos que se hacen a tesorería del organismo judicial, eso es de toda índole, de bancos, alimentos, todos esos pagos se hacen ahí. Así es. Ah, ok. Gracias. Así es, para servirles, porque ya hay un juicio, ¿verdad? Entonces, media vez hay un juicio, lo único que podría hacer usted si lo quiere pagar es transar, ir con el otro y pagarle al otro directamente, entonces ahí sería una transacción, presentan la transacción y se terminó el juicio. Pero como ya hay un juicio entablado, ese dinero no puede ser de otra forma más que por la tesorería del organismo judicial, ¿verdad? Y para la devolución es otro problema también, porque ya cuando está en la tesorería, pues ya el juez ordena que se le devuelva a la parte que lo estaba reclamando. Cuando yo me refería al levantamiento de las medidas en forma automática, era por la pregunta que me hacía el compañero que la antecedió, en el sentido que si se pagó lo que se está reclamando, automáticamente deben levantarse las medidas precautorias, ¿verdad? Cuando estamos hablando de alimentos, ahí es diferente porque ahí tenemos que asegurar, les explicaba yo en algún momento, las pensiones futuras. Y si hay una medida cautelar, la única forma sería a través de un fiador. Cuando es el fiador, es una figura muy delicada y que comúnmente se usa, ¿verdad? Porque el papá sirve de fiador para el irresponsable del papá, o para el hermano le sirve a la hermana, etc. Esto es una situación muy delicada que, como bien usted lo dijo, el fiador resulta siendo el responsable de todo y el que puede a veces hasta perder su trabajo. Yo tuve un caso del señor que me iba hasta llorar, el pobre señor,
porque él era fiador y su trabajo consistía en salir del país y estaba arraigado, ¿verdad? Entonces, obviamente lo pudimos apoyar dándoles los oficios, pero eso no es rápido, porque aunque yo me apure y se lo dé inmediatamente, tiene que ir a migración, lo tiene que presentar, migración tiene que corroborar todos los datos, etcétera, para que se le levante el arraigo. Entonces son cuestiones bien delicadas que lo mejor es no servir fiador de nadie, ¿verdad? Como les digo, si vamos a perder una amistad o vamos a perder a un familiar por un préstamo, perdámoslo, porque al final cuando le cobremos, de todos modos lo vamos a perder y vamos a perder nuestro dinero. Entonces yo les recomiendo nunca sirvan de fiadores, aunque sean sus mejores amigos, aunque sean sus familiares, porque eso es problema, ¿verdad? ¿Alguna otra duda? Licenciada, buenos días. Solo una pequeña duda, licenciada, en el caso de cuando es en asunto de pensión alimenticia, póngale que no se tengan todos los recibos para presentarlos. Entonces yo podría abocarme a tesorería donde dicen mis pagos y me dan ahí mi historial de los pagos realizados, como decía usted, y póngale que se me está pidiendo a mí una pensión alimenticia de 20,000, pero no debo los 20,000, sino que son 10,000. Entonces, pero no tengo todos los recibos. ¿Podría? Sí, Elmer. Gracias por su pregunta. Efectivamente. Si usted no tiene todos los recibos o la parte, ¿verdad?, que usted va a auxiliar no tiene los recibos, lo que hace es ir a pedir un estado de cuenta porque ahí se lo pueden dar. Lo único que era un poquito tardado porque ahora ya han hecho una serie de modificaciones. Ahora hasta existe una aplicación en donde las señoras pueden acceder con su DPI en los cajeros y pueden verificar, ¿verdad?, el depósito. Creo que pueden también retirar los depósitos. Entonces, incluso en los juzgados ahora hay una pantalla, al menos allá en el edificio Lucky hay una pantalla digital, por cierto, en donde se puede revisar también esa situación con el número de cuenta, ¿verdad? Y con su documento de identificación. Esto es importante y esta pregunta también me trae a colación otra situación, ¿verdad? De la importancia de cuando usted fije una pensión alimenticia, de la importancia de una cuenta bancaria. A veces la gente también se molesta porque solo dicen, lo vamos a depositar en una cuenta, pero no me dicen qué cuenta. No me dicen ni siquiera si es de ahorro, si es de depósitos, de qué banco es, y el número de cuenta, a nombre de quién está la cuenta. A veces también se molestan porque abren una cuenta a nombre del niño y ahí se va a depositar el dinero. Está bien, ¿verdad? Que lo hagan, no importa, está bueno, que bien. Pero díganme ustedes, ¿a un niño lo dejan retirar dinero del banco? ¿A un menor de 17 años lo dejan retirar del dinero del banco? ¿Solito él va al banco, retira el dinero? No, esto no es posible, porque siempre cuando se habilita o se abre una cuenta bancaria de un menor de edad, tiene que estar acompañado de un adulto, que es el responsable realmente de la cuenta. Entonces, dígame usted, si se abre una cuenta y se quiere depositar ese dinero en la cuenta del niño, cuando es el obligado, el encargado de la cuenta, realmente esa es una farsa, o lo único que se está haciendo es un ahorro para el niño. Pero, ¿y si él necesita ahorita comer? ¿Cómo van a sacar ese dinero? ¿Verdad? O por el contrario, lo que usted mismo dice, Elmer, qué delicado. Yo ya no tengo los recibos, pero sucede que yo se lo daba en efectivo directamente a la mamá el dinero. ¿Cómo lo voy a comprobar? Si ella no me quiso dar el recibo, yo se lo dejé pasar para no pelear porque era mucho problema y no me lo daba. Pero ahora no tengo cómo comprobar yo que yo pagué la pensión alimenticia. Entonces, no hay que hacer cosas tan inocentes y tan buenas, aunque haya buena fe y aunque todo sea voluntario, maravilloso, siempre respáldense y asesoren a su cliente, ¿verdad? Para que se respalde. Porque como yo digo, ¿sí? Perdón, fíjese que incluso teniendo los recibos o los vouchers, porque precisamente yo tuve un familiar que le llegó la citación del juzgado, ¿verdad? Y cuando empezamos a ver, pues
Él sí ya no vivía hace mucho tiempo con la mamá de la nena, pero nosotros sí sabíamos que él nunca había dejado de pasar y que depositaba. Pero cuando la persona y él vivieron juntos, ¿verdad? Lo que hicieron ellos fue que fueron a sacar un crédito en X venta de electrodomésticos y equiparon su casa. El asunto fue que el crédito era de ambos, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, pues él cuando se fue de la casa, como le quedaron todas las cosas a ella, ¿verdad? Y él ya había pagado una buena parte, se lo dejó a ella, era poco lo que le faltaba pagar, entonces creo que habían acordado en que ella terminara de pagar las cosas. El asunto fue que él mes a mes le depositaba a su niña y tenían los depósitos. Cuando a él le llegó la citación y fue al juzgado, lo que la mamá de la niña argumentó fue que esos vouchers de pago eran de la deuda de electrodomésticos que él le tenía. Entonces, pues la verdad que sí nos costó un montón, todos le ayudamos porque sí es una persona, es una muy buena persona, la verdad. Sin embargo, sí que se vio obligado a pagar 2 años atrás porque la juez le dijo, bueno, si usted tenía una deuda con ella, eso es diferente. Aparte es lo que usted le tenía que pagar a la niña y no, o sea, incluso el monto en el que habían acordado en la primera ocasión que habían asistido los dos al juzgado era el mismo monto que tenían los vouchers. Tal vez el error en su momento cuando él depositó no fue razonarlo, ¿verdad? Enviarle un WhatsApp que eso era la pensión, pero incluso, o sea, de verdad que cuando hay mala fe de las personas, aún con los vouchers de pago, a ellos le hicieron pasar como que era parte de la deuda de los electrodomésticos y a él le tocó pagar un montón de plata y con aquello que se lo podían llevar. De verdad que es bien engorroso, ¿verdad? Pero sí existe gente con muy mala fe, incluso cuando se tienen los vouchers de pago. Sí, es una situación bien delicada. Por eso les digo, no confíen, ya no estamos en el tiempo para confiar, sino que respáldense de toda cuestión que ustedes realicen, ¿verdad? Cualquier cosa que ustedes hagan, por muy inocente o por muy confiable que sea, no. Incluso, ¿verdad? Hay gente muy buena, muy responsable, pero, y esa gente dice, no, no me va a pasar nada. Hacemos negocios y bueno, yo voy a, ¿sabes qué? Celebremos un negocio, pongamos un almacén o, ¿saben qué? Pongamos una venta de repuestos. Ya somos muy amigos, ¿sabes qué? Vos como no sabes nada de eso, yo voy a encargarme de eso y vos solo me das el dinero. Basta, bueno, todo, lo hacemos, pero después hay problemas. No estoy diciendo que siempre vayan a surgir, pero para que no surjan y para que no perdamos nuestra amistad, ¿verdad? O nuestra relación, pongámoslo por escrito. Desgraciadamente, la escritura está perdiendo, ¿verdad? Mucho, hoy en día con la tecnología se está perdiendo todo eso, todo el mundo dice que lo oral es lo que importa y todo. El problema es que lo oral se está usando también de forma malintencionada, ¿verdad? Porque cuando usted habla, está en ese momento y usted no está, a veces no está uno consciente realmente tal vez de lo que está hablando. Entonces, como usted lo platicaba, aquí la mala de la película fue la juez, ¿verdad? La mala porque la juez le estaba exigiendo a usted pague, pero yo como juez no conozco la vida de las personas. Yo solo estoy actuando con base a lo que me está diciendo una y con lo que me está diciendo la otra. Y si la otra está chillando y hasta está diciendo es que yo y está dramatizando, yo como juez no puedo saber si me está mintiendo o si me está diciendo la verdad. Es una situación bien complicada y uno resulta siendo el malo de la película, ¿verdad? Cuando la astucia de alguna persona malintencionada es la que está privando o está prevaleciendo ahí, ¿verdad? Entonces, para que esto se pudiera evitar, se debió dejar muy clara la cantidad, ¿verdad? Que se iba a pagar para que no coincidiera con la cantidad de la deuda de los electrodomésticos. Y cuando se compraron esos electrodomésticos, también tiene que especificarse en qué forma se va a pagar, quién va a ser el obligado a pagar,
¿verdad? Porque lo más aconsejable es que si los compraron los dos, que los dos estén comprometidos a pagarlos, ¿verdad? Para evitar este tipo de cosas. Y ustedes son, la mayoría son jóvenes, no se dejen guiar solo por los sentimientos, ¿verdad? Porque a veces nos enamoramos y todo lo aceptamos. En el divorcio, cuando llegan las personas, todo es maravilloso, están felices de divorciarse porque lo que quieren es salir del juzgado. Pero cuando salen del juzgado, pasan los años, están ejecutando esa sentencia. Porque el otro se comprometió hasta cosas que no podía cumplir, pero por tal de salir de esta mujer, él se comprometió, firmó y aceptó todo. O la mujer, por tal de salir de dijo que no tenía casa, que no tenía nada, que no había nada que hacer, que todo estaba maravilloso y se fue. Después están los problemas, que me engañó, el abogado me dijo que dijera que no teníamos nada, etcétera, etcétera. Y después el juez es el malo, cuando los jueces solo actuamos conforme a lo que tenemos en el frente. Si ella me está diciendo que él está mintiendo porque eso es el pago de los electrodomésticos y no es la pensión, ¿cómo puedo yo saber como juez que eso es así? ¿Verdad? Y hay personas que saben muy bien actuar, entonces lo convencen a uno de juez y uno no es adivino, uno no sabe, por eso es importante la buena fe, ¿verdad? Que en muchas personas no impera. Pero gracias a Dios pudo salir su familiar de este problema, pero yo les recomiendo que se documente, ¿verdad? Que no confíen en nadie. Ustedes son abogados y van a actuar conforme a la ley, conforme a los valores y principios que les han inculcado sus padres en la casa, y no se vale entrampar los procesos o engañar a alguien, porque como hacen algunos señores de Metra, ¿verdad? Están lastimando a hogares, están lastimando a las personas y no se están dando cuenta. Están afectando arbitrariamente a las personas. Yo creo que ya me salió un poquito del tema.